Hace muchos años escuché una maldición china. Decía así: que vivas en una época muy interesante. Primero me sorprendió muchísimo porque más que maldición parecía una bendición. Y después con el tiempo pude pensarla y entenderla. Vivir en una época muy interesante significa también vivir en una época de conflictos, de creación, de transformación, y por lo tanto, por supuesto, también de pérdidas, de dificultades, de problemas. En ese sentido, creo que se combinan tanto la maldición como la bendición. Pero en el momento en que estamos habitando esa época tan interesante, para muchos el aspecto de la maldición resulta privilegiado. Y creo que los chinos tomaron precisamente eso. En estos momentos, en nuestra sociedad contemporánea, estamos viviendo esos tiempos agitados, esos tiempos de profunda transformación, no solo en lo económico o en lo político, sino en relación a la construcción del mundo común, de la propia subjetividad. Por eso, creo que es imprescindible pensar cómo está cambiando nuestra sociedad, porque cuando sienten que viene un terremoto, lo que hacen es aferrarse a las ruinas de lo que ha quedado. Y no me parece precisamente que vaya a ser la forma que salgamos airosos de las dificultades que estamos enfrentando. Es preciso, por tanto, entender cómo funcionaba esa modernidad sólida, esa modernidad de control, y cuáles son también las nuevas formas de control disciplinario. Muchos, habiendo leído, a veces me sorprenden porque no se dan cuenta que esa noción de disciplina también es un modo de control. Hoy en día estamos habitando otros nuevos sin que se haya dejado de reproducir y a veces incluso de fortificar la disciplina. Por eso tenemos que entender también estas formas de control contemporáneo para generar nuevas formas no solo de resistencia, sino también de creación. Hoy el control, en muchos aspectos, ha pasado a ser también ubicuo, un control descentralizado, un control invisibilizado en muchos sentidos, como por ejemplo cuando uno compra algo en Amazon y al día siguiente estás mirando tu correo y ves ofertas de lo que te compraste, y sentís, y a veces no llegás a reflexionar, pero es algo que se nos va haciendo como una presencia constante, que estamos siendo vigilados, pero ya no para castigarnos o reprimirnos, sino para incitarnos a consumir, sino para rastrear nuestras prácticas para ofrecernos otras cosas. Porque la sociedad contemporánea ya no se basa en la represión, sino en la permanente insatisfacción, en una oferta que está todo el tiempo generándose. Y en ese sentido creo que las redes nos dan una doble posibilidad: esta vigilancia ubicua, pero también nuevas formas de encuentro. Y al mismo tiempo, no solo a nivel de las redes cibernéticas, sino de las redes territoriales, de la creación continua, nosotros podemos generar otras formas de compartir, de producir, de crear, de construir comunidad. Por eso, en función de estas agitaciones de la vida contemporánea y para no caer en la desesperación maldita, me pareció interesante hacer en esta segunda parte del año un seminario para pensar los modos de control y los modos de encuentro, los modos en que la sociedad nos constriñe y también las formas en que podemos crear comunidades potenciadoras. Por eso voy a hacer un seminario virtual en una plataforma que es totalmente amigable, muy participativo, con gente de todas las áreas de la actividad humana. No quiero ni siquiera decir disciplina, podría decir interdisciplinario, pero prefiero que sea más bien indisciplinado, es decir, un lugar donde nos encontremos todos para pensarnos en nuestra contemporaneidad
en nuestra subjetividad y en nuestra posibilidad de construir un mundo común más potenciador que lo que nos ofrece el neoliberalismo.